Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Hoy sábado por la mañana, muy contentos de poder, juntamente con ustedes, poder participar de este momento grato del estudio de la palabra de Dios, que es tu palabra también, la palabra que tú estudias permanentemente, que todas las semanas y los días de tu vida, desde que conociste a Jesús, has comenzado a escudriñar. Estamos muy contentos de poder esta mañana nuevamente, juntamente con ustedes, poder reflexionar en la palabra de Dios. Todos los sábados, después de las 10:30 de la mañana, estamos saliendo en Facebook Live de manera directa. Tú nos puedes seguir en nuestro programa de Facebook. Busca Boris Darmon y vas a encontrar allí que muchas veces, si eres mi amigo, vas a poder ver el anuncio o el programa en vivo. También nosotros subimos nuestros mensajes, los subimos a nuestro canal, Boris Darmon Canal. Allí tú puedes verlo y también compartirlo con otras personas. Compartes el link, hazte miembro de nuestro canal y por supuesto suscríbete. Es gratis y tú nos puedes seguir y ver todos nuestros programas que se publican. Te llegará un aviso de que estamos publicando algunos de nuestros programas y puedes vernos también todos los días que a ti te plazca. Asimismo, tenemos muchos temas relacionados a diferentes áreas que tú puedes, por supuesto, mirar y también compartir con otras personas. Los sábados por la mañana, nuestro programa sabático es un programa de un mensaje bíblico, como siempre, ayudando a las personas a comprender un poco mejor la palabra de Dios. Esta mañana vamos a hablar acerca de algunos temas relevantes referentes al tiempo del fin. Nosotros sabemos que vivimos tiempos peligrosos, tiempos difíciles en el mundo. Nadie puede dejar de ser testigo de que vivimos momentos muy especiales en este mundo. Tal vez alguna persona por allí, un poco hablando superficialmente, podría decir, no, todo el tiempo ha sido la vida igual, ha habido siempre los mismos problemas o problemas similares, nada ha cambiado, todo está como siempre, pero no. En áreas muy importantes de la vida del ser humano, las cosas se han puesto cada vez más difíciles o más peligrosas. Lindan más con la muerte, con la destrucción o autodestrucción del ser humano. Demuestra claramente que lo que la Biblia decía respecto del tiempo en que viviríamos serían tiempos realmente peligrosos, tiempos difíciles. Pablo, escribiendo a Timoteo, le dice claramente cómo serían los tiempos del fin, y eso es uno de los temas que muchas veces nosotros hemos estado hablando. Hoy vamos a hablar un poquitito acerca de cuatro señales sumamente importantes que se sucederían en el tiempo del fin. Y vamos a tratar juntos de escudriñar la Sagrada Escritura. Cuando hablamos del tiempo del fin, no significa un día específico, sino todo un proceso que se va dando al final de la historia humana. Llegar al tiempo del fin significa que estamos llegando a un momento en el cual Dios deberá intervenir porque la raza humana no puede resolver sus propios problemas. ¿Cómo sabemos que estamos en el tiempo del fin? La palabra de Dios en el libro de Daniel nos va explicando en el capítulo 8 y 9, nos va explicando en qué tiempo nosotros vivimos. No vamos a tratar el tema de hoy, ese tema hoy, pero muy claramente la palabra nos ubica que estamos viviendo tiempos finales de la historia de esta tierra. Aquellos que realmente leemos la Escritura y nos damos cuenta de que lo que sucede ahora es algo que fue anunciado en la palabra de Dios, no nos cabe duda de que estamos viviendo un tiempo de tribulación muy especial. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir que estamos viviendo un tiempo de violencia y de inmoralidad creciente de manera descontrolada? Primera señal. Cada uno de nosotros podemos darnos cuenta de que la violencia que sucede en nuestros días, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, es cada vez más galopante. ¿Quién hubiese dicho que a estos años, después del tiempo en que vivimos con nuestros padres, podemos ver en las calles tal
violencia y tal inseguridad que más de uno de nosotros hemos salido de la ciudad porque no queremos vivir los peligros que se viven en ella. Comentaba hace nomás unos meses atrás con alguien que quería salir del campo e irse a la ciudad. Le decía, ir a la ciudad es como ir a involucrarte cada vez más en situaciones de peligro para ti y para tu familia. No, es que ahí está la escuela, es cierto. La escuela es una de las razones por las cuales muchas personas han dejado el campo y se han ido a la ciudad, pero ¿qué han conseguido? Más de uno han perdido a sus hijos en la delincuencia, más de uno han dejado que sus hijos sean influenciados por otros jóvenes que consumen drogas, que viven en situaciones de abandono familiar, no porque vivan solos, sino porque no tienen la orientación necesaria. Sin embargo, muchos de nosotros, aún sabiendo los peligros de la ciudad, vamos a la ciudad para vivir allí y terminamos realmente siendo involucrados en situaciones de violencia que realmente no deberíamos, porque hay otras alternativas que pueden ayudarnos a vivir una vida mejor. Pero no podemos negar que las calles de nuestras ciudades, todos los días, si usted quiere conocer de manera más directa, o ya lo sabe, ya lo conoce, prenda la televisión en las mañanas y usted podrá ver que todas las noticias, bueno, casi todas las noticias, tienen que ver con los robos, con los asaltos de la noche anterior. Generalmente, esta publicidad hace que muchos de nosotros no solamente seamos conscientes, sino también que vivamos en situaciones de peligro. La violencia se ha incrementado enormemente en este tiempo, de tal modo que realmente es una situación que a muchas familias y a toda la comunidad está siendo afectada. La Biblia decía que viviríamos tiempos peligrosos, que la violencia sería tal que miles y miles de personas serían muertas y destruidas en las ciudades. Cada semana, una o dos mujeres son asesinadas por sus maridos. Oímos de manera permanente situaciones de acuchillamiento, balazos, asaltos. Las armas están en las manos de los delincuentes. Todos los días vemos situaciones como estas en la televisión y vamos con aquello que no se publica, con aquellos que no sabemos, que realmente no salen por los medios de publicación masiva. Otra de las cosas que mencionaremos en esta primera parte es la inmoralidad. Cada día más, la inmoralidad es creciente. No podemos negar, hermanos, amigos, de que vivimos tiempos en que la pornografía, el mundo, se ha volcado hacia la sexualidad de manera realmente obscena. Niños en pornografía, la trata de personas. Justamente en este momento estamos viviendo, después del 4 de julio, uno de los lanzamientos más importantes en contra de este gran flagelo de la sociedad, ¿no? Ustedes han visto la película Sonidos de Libertad, que es un trabajo que han realizado un grupo de personas a raíz de experiencias que están teniendo ciertos hombres héroes sociales que tratan de luchar en contra de este flagelo contra nuestros niños, que primero son utilizados. Mencionaba esta mañana el señor Verástegui en un párrafo que veía que son usados primeramente y después que ya pasan a ser ya no carne fresca, como le llaman ellos, son vendidos, sus órganos son sacados y son vendidos en el mercado negro, le llaman, por debajo de las sombras. Este mundo está cada vez más en una inmoralidad descontrolada. En Mateo capítulo 24, versículo 17 dice, más como en los días de Noé, así serían en los días de la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran aquellos días? Dice que la tierra se había corrompido de tal modo que la mente de cada uno de los habitantes de la tierra era de continuo solamente al mal. Esa era la condición de la raza humana en ese tiempo. Vivimos un tiempo similar en los tiempos de hoy. No podemos negar que necesitamos orar, necesitamos unirnos, necesitamos estar más juntos como hermanos.
No importa la religión, no importa el nombre, no importa tu creencia. Debemos estar unidos en el propósito de llevar a algunas personas más a los pies de Jesús para que encuentren paz y encuentren bienestar y por lo menos conozcan el proyecto de Dios de que este mundo debe ser transformado con la venida de Jesús. Si esta labor cada uno de nosotros hacemos, seguramente tendremos mayor probabilidad de salvar de las garras del enemigo a algunas personas que todavía tienen esperanza. Otra de las cosas tristes que sucedería en el mundo religioso, la señal número 2, es la indiferencia, la tibieza, la frialdad de los creyentes en las cosas de Dios. No hace falta analizar mucho en la palabra de Dios, sino simplemente irnos al capítulo 3 del libro de Apocalipsis y encontrar allí cómo estaría la iglesia de Dios en el tiempo del fin. Es triste, pero es la verdad. En los primeros años de la era cristiana, la palabra de Dios anunciaba de una iglesia ferviente, una iglesia naciente, una iglesia fervorosa, una iglesia con su primer amor. Pero pasan los años, pasan los siglos, y la iglesia de Dios va olvidando, de alguna manera, su propósito para poder mantenerse en la labor, en el cometido, en la misión que le ha dado Dios, de anunciar las verdades de Dios a este mundo perdido. Y tristemente, tal como Israel cuando fue a las tierras de Canaán, se contaminó con las costumbres de los pueblos de alrededor, también hoy la iglesia de Dios se ha contaminado con las costumbres y prácticas del mundo. Y entre aquellas cosas, la frialdad, la tibieza, la falta de interés, ya no hay amor propio, ya no hay amor a las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría en el tiempo del fin. Hay poco interés por las cosas de Dios en el mundo. Hay mucha gente más atea, que no le interesa aquellas cosas que tienen que ver con la eternidad, que no tienen que ver con sus propios intereses personales. Un cristianismo flácido, un cristianismo que ya no enseña la Biblia, que habla del amor, de la comprensión, basado en las relaciones humanas, pero ya no bajo los principios enseñados por la palabra de Dios. El ser humano no tiene como meta, ya no, la tierra prometida. Su mirada está en poseer, su mirada está en buscar mayor fama, mayor lugar, mayor protagonismo en esta tierra. Ya no les interesa reunirse tanto tiempo en una congregación o ir a una reunión donde se estudia la Biblia. Le parece algo burdo, sin sentido. Les parece que es una pérdida de tiempo. La palabra de Dios dice claramente que el frío espiritual de la Odisea, una iglesia que personifica de alguna manera el modelo de cristianismo que existiría en el tiempo del fin. Una iglesia tibia, una iglesia mezclada entre la verdad y la mentira, entre el poco interés por las cosas de Dios. Tiempos del fin que el Señor mismo nos trata de mostrar en su palabra. El calor y el amor por las Escrituras, por leerlas, por meditar en ellas, termina siendo simplemente la realidad propia de una congregación fría o tibia en las cosas de Dios. Ya no existe en el corazón del ser humano el deseo de ser fiel a Dios. Le parece algo totalmente superficial tener que creer en esas cosas. Me decía una persona, yo no sé cómo tú puedes pasar tanto tiempo sin beberte una copa de licor, o cómo puedes vivir una vida sin gozarla, entre comillas, de los placeres de este mundo. Bueno, cada uno quiere vivir su cristianismo como
como uno mismo ha elegido. Otra de las señales, la tercera señal que mencionaremos hoy para el tiempo del fin, tiene que ver con el odio creciente contra el cristianismo, contra el evangelio. Hoy en día, esta lucha que hay de los grupos minoritarios por sus famosos derechos ha traído consigo una estigmatización a todos aquellos que somos cristianos, que creemos en el evangelio. Nos han llamado de diferentes maneras. Nos han dicho palabras que la verdad que no vale la pena mencionar. De que somos personas que rechazamos o que odiamos a los grupos minoritarios que reclaman sus derechos. ¿Qué derechos? Los seres humanos tenemos derechos naturales, innatos, que no tenemos que reclamarle a nadie. El valor y la identidad humana se han venido tan a menos que ahora quieren hacer grupos para poder pedir derechos que los tienen, que nadie les ha quitado, pero lo exteriorizan porque quieren protagonismo. Quieren que todos los demás aceptemos lo que ellos creen que debemos aceptar. Tú haz con tu vida lo que quieras, pero no me impongas a mí lo que yo debo creer y lo que yo debo aceptar o negar. Cada ser humano tiene su capacidad para poder elegir qué quiere hacer consigo mismo. Es su decisión. Pero tú no me puedes imponer a mí lo que yo no quiero creer. Y como somos cristianos, entonces comienzan a acusarnos de que los cristianos tenemos odio a este grupo de personas. Pero no es verdad. Hoy en día en países con religiones donde se imponen cierto tipo de creencias como el islamismo, ¿no? Y otro tipo de creencias, hay persecución a los cristianos. Muchos cristianos mueren cada día. Muchos de estos cristianos, como en Pakistán, por ejemplo, sufren mayor brutalidad porque creen en un mensaje basado en las Sagradas Escrituras. La Biblia ya lo decía en el capítulo 24 del libro de Mateo, versículo 9, que entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy, en muchos países, el cristianismo está siendo perseguido. Muchos cristianos están muriendo a causa de su fe, porque ellos creen en una patria mejor, en un mundo mejor, un mundo diferente, tal como es el proyecto y las promesas de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Por eso es sumamente importante, mis queridos amigos y hermanos, que cada uno de nosotros comience a designar claramente cuál es su fe, bajo qué condiciones va a vivir su cristianismo, cuál va a ser la forma en que nosotros vamos a finalmente terminar nuestros días en esta tierra, si creyendo en los proyectos de Dios, si creyendo en sus promesas, o simplemente viviendo un protagonismo humano que termina aquí y que nunca más tendrá sentido en las cosas de Dios para el futuro. Un cristianismo en el cual se diferencia, y no porque queremos ser diferentes, sino porque somos verdaderos cristianos basados en la verdad de la palabra de Dios. Nos vemos diferentes, actuamos diferentes, somos diferentes por naturaleza, porque creemos en el mensaje de la palabra de Dios y nos tratamos de acercar en nuestra vida lo más pronto posible a esas enseñanzas dadas por la palabra de Dios. Leamos la Biblia, escudriñemos en ella cuáles son sus verdades para nuestro tiempo. Vivamos esas experiencias, hagamos de ellas nuestra forma de vivir. Y muchos, seguramente, no les gustará, pero son señales del tiempo del fin. La cuarta señal que mencionaremos hoy, justamente lo mencionaba yo en mi Facebook, es la predicación del evangelio en todo el mundo. Hace unos años atrás, a alguien se le ocurrió hacer una novela acerca de la vida de Jesucristo. Y se cree que más de 100 millones de personas vieron esa novela. Y si bien es cierto, tiene sus propias características de la manera como se presentó durante casi un año y medio, películas brasileras con buenos actores,
Yo le mencionaba a una persona que Dios va a utilizar diferentes medios para predicar el evangelio de Cristo. 100 millones de personas vieron. Posiblemente, muchos de ellos no sabían de Jesús, pero pudieron ver las enseñanzas de la Biblia a través de estos actores, las prácticas judías, cómo Dios había conducido a su pueblo a través del tiempo. Los medios masivos de comunicación están siendo los medios por medio del cual Dios va a hacer llegar su evangelio al mundo entero. Y esta mañana, justamente, Sonidos de Libertad, veía yo la presentación oficial fuera de los Estados Unidos en el país de El Salvador. El señor Verástegui presentaba esta película, que si bien es cierto, es una película que tiene que ver con los derechos de los niños y cómo restaurarlos de la trata de personas, por supuesto, de este tráfico bajo las sombras que sucede en los poderes más importantes del mundo. Y mencionaba él algo interesante, que cuando le preguntaban por qué hacía al protagonista de la historia, que es el que realmente lucha por este tema o que conduce la recuperación de estos niños, le mencionaba, ¿y por qué lo haces? Él decía, porque los hijos de Dios no están en venta. Y mencionó a Dios de manera permanente. Y algo más, mencionaba él que estar en El Salvador era no solamente no una coincidencia, sino eran los planes de Dios para poder predicar al mundo acerca de Jesucristo. Y yo menciono en mi Facebook que Dios va a utilizar todos los medios para dar a conocer a su Hijo, el Salvador de este mundo. Y este evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero para que todo aquel que crea pueda ser salvo, dice su palabra. Me impresiona cómo Dios utiliza medios increíbles para poder llegar con su evangelio de que Jesucristo es nuestro Salvador. Mencionaba también el señor Verástegui acerca de cómo cuando ellos quisieron lanzar la película, algunos se oponían y decían, no va a salir. No hay salas para nosotros, hay más salas para otro tipo de películas, pero no para nosotros. Y el 4 de julio fue la película más vista, más visitada en los Estados Unidos, esta película Sonidos de Libertad. Allí se menciona el propósito de Dios, de proteger a sus hijos, de utilizar personas que podamos ser parte de sus baluartes. Yo no me considero uno, pero me gustaría ser parte de los baluartes de Dios para poder conducir este mensaje de salvación a muchas personas que todavía no conocen de esa verdad. Las noches que presentamos un mensaje, el propósito nuestro es solamente eso, que tú conozcas a Jesús, que conozcas su proyecto de salvación, que tú seas parte de él, porque el evangelio será predicado en todo el mundo. Es la señal del tiempo, del fin. Y si nosotros no quisiéramos aprender de esto, y si nosotros no quisiéramos ver de cerca que todo esto está sucediendo, este mensaje lo que trata es de hacer conciencia para que tú puedas entender en qué tiempo vivimos, cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. Mateo 24, 32 al 33 dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca Jesús a las puertas, que Él viene pronto. Si nosotros vemos que suceden estas señales en el tiempo del fin, si nosotros vemos con nuestros propios ojos, somos privilegiados porque con nuestros ojos podemos comprobar que lo que la palabra de Dios decía se está cumpliendo. No hagamos oídos sordos, no nos hagamos los ciegos. Veamos lo que está pasando en el mundo y busquemos el rostro de Dios, diciéndolo poéticamente. Busquemos acercarnos a Dios para vivir una relación, no una religión, una relación, no con un grupo, no con una organización, sino con el personaje que será el autor y consumador de nuestra salvación, Jesucristo, nuestro Señor. A Él tenemos que ir. De la higuera aprended, Él viene pronto. Las señales nos muestran que nos falta.
acercarnos a Él. Entra en tu aposento de tu secreto y allí habla con Jesús y dile, yo quiero ser parte de ti. Envíame tu espíritu para que me convenza de pecado, de justicia y de juicio y me conduzca a la verdad que es Jesús. Si esto tú quieres, Dios en su misericordia te dará la oportunidad de ver estas señales, entender y tener conciencia de que Jesús viene pronto y Él, con su espíritu, te ayudará a prepararte para aquel día, cuando Jesús venga y juntos podamos ir a morar con Él por la eternidad. Es mi deseo esta mañana que este mensaje pueda llegar a tu corazón y que si te gustó, tú lo puedas compartir con otras personas para que también ellos se acerquen a Jesús y conozcan de su amor y su plan de salvación que muy pronto será una realidad en nuestras vidas. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu palabra, porque en ella tú nos muestras tu plan de salvación, porque en ella tú nos haces consciente de que estamos viviendo tiempos finales de la historia de este mundo, en el cual cada uno de nosotros deberá vivir una vida consecuente con las promesas y el proyecto de Jesús de salvar a la raza caída del pecado para llevarnos a vivir una vida eterna, sin pecado, sin muerte, sin dolor. Señor, enséñanos a vivir estos tiempos. Ayúdanos a aferrarnos más a la fe que tenemos en Jesucristo. Que esa sea nuestro baluarte, nuestro sostén en los momentos más difíciles. Bendice a mis amigos que van a escuchar tu palabra. Condúcelos hacia tu verdad, para que la verdad pueda sostenerlos en los tiempos peligrosos que vivimos. Te entregamos todo esto y nuestras vidas en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que nos escuchas y que nos sigues a través de nuestras redes, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes y ojalá que este mensaje de salvación pueda ayudarnos a todos a vivir una vida consciente del tiempo que vivimos. No olvides este programa, lo vamos a subir a nuestro canal, Boris Darmon Canal en YouTube. Si tú lo ves, puedes compartirlo con otras personas. Suscríbete para que cada vez que publiquemos tú puedas recibir una nota de que estamos publicando y puedas seguirnos en nuestros mensajes. Un amigo de siempre, Boris Darmon. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.